Bueno, Marcos, ¿cuál es el diagnóstico que hace en este momento el gobierno de la situación? El diagnóstico general. Uno distinto al que plantea el videógrafo, para empezar. No creo que estemos... ¿Qué planteaba el videógrafo? En el programa, digamos, Sí, esta idea que no. es el peor momento económico. No, el peor no, era el más difícil, pero debe ser peor. Creo que no, para nada. ¿No le parece que es el más difícil desde que asumió el gobierno? Por lejos fue mucho más difícil cuando asumimos, Luis. Cuando asumimos no teníamos reservas en el Banco Central, estábamos en default, habíamos roto todos los contratos que fijan precios en la Argentina, teníamos un panorama parlamentario muy complejo, veníamos de 4 años de destrucción de empleo, de recesión, de distinto estancamiento. Y hoy estamos en un momento complejo que hay que atravesar, pero con muchísimas más herramientas. Creciendo hace 7 trimestres, la economía argentina está creciendo hace 7 trimestres, con 55.000 millones de dólares de reservas en el Banco Central, con un apoyo inédito en nuestra historia contemporánea de los principales países del mundo, que esta misma semana dijeron que apoyaban el camino económico que había emprendido el presidente Macri, entre muchas otras cosas que están pasando. Ahora, perdón, entonces, Marcos, dentro de eso, Sí. ¿hay dificultades? Sí. Pero creo que lo más importante es la responsabilidad de entender lo que se ha logrado, que no creo que sea, como dijo en su introducción, una cuestión que son paviando 2 años, no sé qué cosa se decía. ¿Está enojado? ¿Está un poco...? No, está enérgico. No, estoy pero si quiere yo le digo... No, si quiere yo le digo primero. Dale. ¿Por qué digo? ¿Por qué? A ver, primero a mí me parece un momento dificilísimo. Porque si no es difícil, ¿para qué vamos a recurrir al Fondo Monetario Internacional? Pues me lo pregunto yo. Sí, obviamente ahora le digo. Y segundo, si era un momento tan tremendo como el que usted planteaba, que yo lo considero, ¿por qué lo ocultaron a la sociedad? ¿O se lo decían con una sonrisa, o no se lo comunicaban claramente? Eso es falso, absolutamente falso. Entonces la gente no entendió. 1 de marzo del 2016, el Estado del Estado, discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa. 3 meses después. Sí, 3 meses después. ¿Es un problema de comunicación? Yo lo discutimos siempre. El 1 de marzo, en el ámbito institucional correspondiente, se hizo una tarea inédita de balance de dónde arrancábamos. Y ahora, Luis, yo te pregunto, ¿vos creés que los argentinos que viven el día a día, que vivieron las dificultades de muchos años de frustración, no sabían dónde estaban, no sabían las dificultades? Nosotros sí lo sabíamos. Ahora, el punto que creo que hay una diferencia, pero creo que hay una diferencia. No coincido, pero lo que sí creo que hay una diferencia es en plantear que un mensaje positivo, constructivo, de futuro, es un mensaje vacío, creo que es un error. Yo no dije que sea vacío. Yo pero primero le digo... Esta idea de que está todo bien, lo dijiste recién, que está todo bien, dijeron que está todo bien. Nunca dijimos eso. Bueno. Con la verdad sobre la mesa, el presidente de la República se paró frente a los argentinos, dijo, la pobreza es tanto. Los resultados de la evaluación educativa son tantos, el déficit fiscal es tanto. O sea, nosotros pusimos la verdad sobre la mesa, Luis. Bueno, si quiere hablar eso no quiere decir... No quiero convertir esto en una... Yo lo dejo hablar porque usted es el jefe de gabinete. Es una conversación de mucho respeto. Nunca opinamos en lo que dijo un periodista ni lo vamos a hacer. Lo que tratamos de decir... Es que tienen que hacerlo, no hay problema con eso. Yo creo que es bueno porque eso es parte del cambio que ha habido, Luis. Es parte del cambio. Por supuesto que en ese sentido lo ha habido. Ahora con estadísticas oficiales que son verídicas, con herramientas concretas para tomar políticas públicas, y que nunca dijimos que esto ya se había llegado al punto final, si tenemos todavía 25% de pobreza en la Argentina. Por supuesto que hay dificultad y desafíos. Pero me deja decirle... Y lo primero que decimos, si quiere que diga, es que entendemos la angustia, el miedo que muchas veces se genera en situaciones como esta, porque venimos de 70, 80 años, como decían los muchachos antes, donde estas volatilidades se perciben como puede ser una gran crisis. Ahora, la tranquilidad que le queremos dar a los argentinos, lo más importante de este momento es que estamos convencidos que hemos desarrollado un programa económico y una política pública que justamente nos previene de tener esas grandes crisis del pasado. Eso no quita que tenemos que hacer la tarea, que tenemos mucho trabajo que hacer, todos juntos. A ver, no quiero volver para atrás, pero déjeme decirle 2 cosas. Primero, el gobierno anterior tuvo una habilidad que fue hacer creer que era que presentó una crisis asintomática. Parecía que no se notaba, porque la pateaban, igual que con las tarifas. Pero la crisis existía y la bomba que le dejaron a este gobierno era real. Yo creo, y lo sigo creyendo, y digo, puede pensar lo que quiera, que no se lo planteó claramente, o yo no lo entendí. Vamos a ponerle, o yo no lo entendí, Luis, o yo no lo entendí yo así. te lo tomo. A ver, en cualquier caso, creo que por algo perdieron. Con todo el poder del planeta que tenían, perdieron. Claro. Con lo cual yo creo que los argentinos sabían más. Pero no importa. Bueno, yo te tomo un punto. Y ahora volvamos a... Parte del desafío que hemos planteado estos 2 años y medio ha sido una agenda positiva. En un país acostumbrado a la agenda crítica, pesimista, que eso es lo más inteligente.
A veces nuestro exceso de plantea la verdad. entusiasmo, Sí. sí, la verdad siempre, siempre. Nuestro exceso de entusiasmo nos puede haber llevado a cometer errores. Sí, puede ser. ¿Qué errores? El exceso del entusiasmo de poder plantear Las metas de que la los inflación. resultados... Sí, la meta de inflación es un punto a discutir, claramente, pero en ningún caso creemos que se ha subestimado al argentino al ocultarle la verdad, al mentirle. No añoramos la comunicación kirchnerista. No creo que haya sido tan efectiva. No, yo no digo Creo que eso, ha sido ¿eh? muy mala para la República, Sí, está además, bien. y para la democracia. Porque si en un momento, para solucionar tus problemas, necesitas que te mientan, como mentía el gobierno anterior, entonces estás mal. Ahora, yendo a eso, hoy estamos donde estamos, con enormes desafíos y oportunidades. ¿Dónde estamos? Estamos ante el desafío, primero, perdimos un escalón de confianza. Nosotros, Lo entienden eso. por supuesto, ¿Qué significa, perdón, un escalón? nosotros venimos, desde el primer día que asumimos, sabíamos que teníamos un problema relevante de los desacoples de nuestra economía, pero muy fuertemente planteado también en ese déficit fiscal, que algunos, al día de hoy, siguen creyendo que se tendría que haber ajustado de un día para el otro. Y estamos en una cornisa, y otros diciendo que no era un problema. Una cornisa entre la confianza de los argentinos y la confianza de aquellos que nos prestan la plata para cruzar el puente hacia el equilibrio fiscal. En estos 2 años y medio, bajamos 4 puntos del PBI del gasto público, del 42% al 38%, una baja muy importante. Primario, el déficit primario. No, sí, el déficit en general en la Argentina, ¿cuánto pesa el gasto público? Sí. No, ¿Incluida déficit, la deuda? No. No el déficit, el gasto público. Sí. El gasto público hoy pesa 4 puntos menos el PBI que hace 2 años y medio, cuando lleguemos a fin de año. Y además bajamos 2 puntos de impuestos. Entonces, ha habido un trabajo muy fuerte para lograr al mismo tiempo que crezca la economía y al mismo tiempo cuidar a los sectores más vulnerables. Esa confianza, ese camino de cornisa en el que estamos, por diversos motivos, externos e internos, nos colocó un escalón más abajo. El mundo, los inversores, pero también los argentinos dicen, bueno, demostrá un poco más, un esfuerzo más, porque tengo un escalón dudas más abajo de confianza, de credibilidad. Sí, las dos cosas, de confianza y credibilidad, no en Macri o en este gobierno, sino en que la Argentina de verdad crea que tiene que llegar a ese equilibrio de su economía y no depender del ahorro externo. Ahora, eso es una oportunidad, porque esto lo planteó el presidente Macri el 30 de octubre, los consensos básicos, ¿se acuerdan? El CCK, con toda la dirigencia. El CCK, sí. Tenemos que romper la cultura del desequilibrio fiscal que arrastramos hace 70 años y que explica nuestra inflación, las devaluaciones, los diversos problemas que tenemos. Yo ahí tengo otro tema. Yo también estoy de acuerdo con eso. Ahora, ¿no es voluntarismo? Porque romper culturalmente... A ver, yo por supuesto estoy de acuerdo con que las tarifas no se pueden regalar. Ahora, solucionarlo en tan poco tiempo o... romper la mentalidad de la clase empresaria, sindicalista, en 5 minutos, es medio... Yo opino que es un poco de voluntarismo. Primero que si no fuera por ese voluntarismo no hubiéramos avanzado donde estamos hoy, que ha sido un avance muy importante. Sin duda, el liderazgo del presidente fue plantear un cambio cultural, que yo creo que muchos de los argentinos lo acompaña y no quita, obviamente, como bien decís, las dificultades que pesan, sobre todo sobre los sectores de la clase media. Ahora, también es cierto que no podemos mentir, Luis, no podemos mentir. Ha habido demasiado pensamiento mágico que plantea que, bueno, podemos vivir 10 años así, total, no es un problema tener que alguien nos va a prestar. No es cierto. Tenemos que asumir esa responsabilidad, pero ¿sabes cuál es el dato positivo? Que desde ese discurso de los consensos básicos se votó en el Congreso un acuerdo de responsabilidad fiscal, se votó una reforma tributaria, Sí, se mejoró la cuestión. En la primera etapa tuvieron... No, hace 2 o 3 meses, sí. En diciembre se avanzó muchísimo. El miércoles pasado se votaron leyes, también gracias al apoyo de bloques opositores, como el de Martín y otros, de mercado de capitales y financiamiento productivo, defensa de la competencia. Ahora, Marco, entonces, la pregunta es un país contradictorio, Luis, eso es lo que voy. No. Es un país que si fuera todo, como decís, imposible de cambiar, no estaríamos donde estamos. No, yo no la digo... voluntad de cambio surge de los argentinos que no quieren más las décadas de frustración que hemos tenido. Ahora, Marcos, la pregunta es... El mejor equipo de los últimos años, como dice el presidente, y no lo digo con chicana, ¿no vio venir este viento de frente del aumento de tasas en los Estados Unidos, combinado con un montón de, algunos dicen decisiones, no voy a decir mala praxis, pero malas decisiones del Banco Central y el inicio de una corrida bancaria que ya está durando un montón de tiempo? No solo lo vio venir, sino que actuó en consecuencia, Luis. En ¿Bien? primeros días de enero, la Argentina colocó gran parte de las necesidades financieras de este año.
gran parte de la tranquilidad que hoy tenemos, que esto sea una discusión cambiaria y no una discusión de deuda, es porque el equipo lo previó. Y no solo eso, sino que todo lo que venimos Caputo haciendo... previó préstamos a tasas menores de las que podían venir. La Argentina viene financiándose en estos 2 años y medio las mejores tasas de nuestra historia. Y eso en parte porque hay mucha confianza en la Argentina. Ahora, ¿pero no la expone mucho externamente eso? ¿No lo hace más vulnerable? Por supuesto, pero ahí volvemos al punto. ¿Por qué nos endeudamos? ¿Cuál es la razón por la que nos endeudamos? Básicamente porque gastamos más de lo que tenemos. No hay mucha ciencia. Cuando vos, como familia, como empresa, como país, gastás más de lo que tenés, alguien te tiene que prestar la diferencia. O, digamos, si no hubiéramos tenido esa confianza, nos hubiéramos tenido que enfrentar a cómo bajamos al equilibrio fiscal de un día para el otro. Eso hubiera sido de un costo social, político y económico irreversible para la Argentina. Pero no, pero hay muchos que todavía lo plantean. Y ahí vuelvo a la importancia de la responsabilidad y de decir la verdad. Cualquier economista que en estos días diga el gradualismo, voluntarismo, zaraza, lo que dicen, decí concretamente cómo bajarías el déficit más rápido. Bueno, yo no soy un experto, pero Lustó lo acaba de plantear. Hay obra pública que es obra cosmética. Hay gasto de la política que hay que revisar profundamente. Con el aumento de tarifa estoy de acuerdo, pero lo haría más, más paulatino. Es excelente la oportunidad que debatamos de presupuesto. Para eso está el Congreso, para eso se viene el presupuesto 2019. Nosotros creemos que la obra pública, por el contrario, lejos de ser maquillaje, es lo que está generando más productividad, más conectividad, como está ocurriendo con las autopistas. Cualquier obra pública, no sé, porque está hablando de obra pública cosmética. Yo no sé si hay obra pública. Bueno, pero está todo transparente y yo creo que hoy vas a tener la tranquilidad de que la obra pública está bien planificada, bien ejecutada, sin corrupción y terminándose en plazo. Y no solo eso, hace pocos días se hizo una licitación de las PPP, los acuerdos público-privados, una nueva forma de financiar la obra pública. Hubo 32 ofertas de conglomerados de todo el mundo queriendo hacer obra acá. Eso es un dato. Algunos pueden decir, cortemos la obra pública. Nosotros creemos que no. Una parte. Es una posibilidad, hay que ponerlo sobre la mesa. Gasto de la política, excelente, discutámoslo, veamos qué cosas se pueden hacer. Ahora, usted lo hace, pero no perdamos de vista. ¿Pero el ámbito siempre es el Congreso o no? No, con el gobierno, y por eso la semana pasada estuvimos también con los gobernadores, estuvimos con los empresarios, con los sindicalistas, con los líderes de la oposición. Con todos los líderes de la oposición. ¿Usted no cree en ponernos de acuerdo en 3 puntos clave? Pero vuelvo a un punto. 3 de cada 4 pesos del presupuesto nacional se destina a lo social, a la protección de los sectores más vulnerables y de los jubilados. Planes sociales. 3 de cada 4 pesos. Nuestras necesidades de bajar déficit son importantes. Hemos hecho un esfuerzo muy grande, se puede seguir haciendo más. Y ahí vengo al punto que para mí es central, el acuerdo nacional. El acuerdo nacional más importante es el presupuesto nacional. Es una herramienta que no tenía la Argentina, que hoy tiene. Se cumple, está transparente, hay control. Bueno, pero ahora están discutiendo las tarifas de nuevo, entonces pero ahí es donde ponemos en crisis algunas actitudes. Si vos tenés un acuerdo de responsabilidad fiscal hace 5 meses, un presupuesto nacional que se está ejecutando, proponer algo que rompe ese presupuesto, por ahí especulando con que total después lo van a vetar. No está bueno porque eso nos deteriora la confianza y aparte subestimar a la gente. Si alguien piensa que va a sacar un voto más por eso, está bien. Diciendo un dato, no sé si sabías, 3 de cada 4 usuarios, según esta ley, pasarían a tener tarifa social. Nosotros creemos que la tarifa social tiene que ir a los sectores más vulnerables. Y es demasiado eso. Es que 3 de cada 4 usuarios mentirle a la gente, Luis. Pero empezaron Carrió y Cornejo eso. Son sus propios aliados los que abrieron la puerta. Pero plantearon cuestiones concretas que incorporamos, pues no tenían costo fiscal. Bueno, pero lo ampliaron políticamente. Abrieron la puerta, entonces la oposición dijo... Pero hay que tener un poco más de responsabilidad en esa discusión. Pero vuelvo al punto. En el medio de ese debate, el miércoles, se votaron 2 leyes muy trascendentes para incluso el combate a la inflación y para que los argentinos tengan crédito. Ahora, entonces, vamos a mirar la parte positiva. Nosotros somos así. Por ahí es un defecto, por ahí a algunos les gustaría un gobierno más pesimista, más crítico. Nosotros somos optimistas. Creemos que todos los problemas argentinos tienen solución. Sí, yo creo que a veces está bien y otras veces generan unas expectativas que no suceden. Bueno, pero también hay cosas que sí suceden. Y lo importante es poner en marcha la convicción de que este país tiene salida. Está bien. Y depende de nosotros, también porque se dijo si el Fondo Monetario era improvisado. Hay un dato central. Sí, dice, a ver, yo no lo sé, dice que todo el mundo que llamó Luis, que se asustó Caputo, que le dijo al presidente Macri, que el presidente Macri grabó un mensaje de 3 minutos. Primero, Luis Caputo no se asusta un gobierno cuando toma decisiones.
toma Pero decisiones. no fue intempestivo, la tenían Fue pensada una ya desde decisión, hace- claramente, como decían antes, ante una de estas situaciones, uno tiene que tomar decisiones. Intempestiva. No, decisiones claras, Sí, digamos, pero- de liderazgo. Y ahí donde algunos dicen, bueno, pero tendrían que haber anunciado un acuerdo cerrado. ¿Qué hace falta para hacer un acuerdo cerrado que no se sepa? Negociar en secreto. Y, bueno, Sí, digamos, ¿cómo negociar? pero no es una mala palabra, ¿eh? Negociar Conversar. a ver, ahí está el punto. Nosotros creemos en la transparencia, en decir la verdad. Un presidente que no especuló, que se puso al frente de los argentinos, dijo, tenemos este problema, frente a esto voy a hacer esto y les voy a ir contando lo que voy a hacer, porque ¿cuál es el tema central? En la Argentina simbólica, la Argentina un poco inmadura que nos ha tocado vivir durante mucho tiempo, pensamos que nuestros problemas surgen de afuera y no de adentro. No, eso lo comprendo. Ahora vamos a hacer al revés. ¿En qué se equivocaron? Porque yo lo escucho y digo, no se equivocó en nada. Pero por supuesto, Pero dígame tres cosas en las que se equivocaron. Primero, si alguien piensa en el futuro que algún liderazgo político o humano puede no equivocarse, se equivoca. Primer error. Bueno. Nosotros no cometimos error. No somos omnipotentes, no venimos con la verdad revelada. Pero le no pongo un ejemplo, porque Dale. esto es importante. Yo tampoco sé cómo es, pero lo plantean muchos politólogos. Dicen que tiene un sistema de ministerio que es único en el mundo. Eso es falso. Eso A ver, es falso. bueno, ahí me lo cuentan. Casi todos los 23 países de la OSD, casi todos los países más importantes del mundo tienen entre 20 y 25 ministerios. Bueno, es fácil chequear, lo pero no googleás. solamente por la Pero cantidad. digo, para elevar la discusión. Está bien, pero porque no si por la se vuelve cantidad. un poquito chata la discusión de cosas que se pueden googlear. Déjeme terminar porque no es chato lo que yo le voy a plantear. Lo que están planteando son no solamente la cantidad de ministerios, usted lo discutirá si está bien o está mal, sino que haya 2 ministros coordinadores que no tienen firma y no haya un ministro de Economía con una decisión por encima de otros ministros del sector económico. Todo el mundo dice que eso en medio es estrambótico. Yo no lo... solamente con googlear, ¿todos los países del mundo son así? No. Lo primero que digo es, la idea de tener muchos ministerios es algo que hoy ocurre en casi todos los países más importantes del mundo. Primer dato. Segundo dato, no hay un manual prescrito sobre cómo se logra esto que estamos tratando de lograr los argentinos juntos, de fortalecer nuestra democracia, crecer y salir de la pobreza, volver a vincularnos con el mundo, después de una experiencia calamitosa como la que tuvimos hasta diciembre del 2015. Entonces, lo primero que decimos es, a veces nos sorprende la omnipotencia con lo que algunos juzgan procesos. Procesos que pueden ser perfectibles, de hecho lo hemos perfeccionado, hemos discutido, Sí. hemos trabajado y estamos abiertos a escuchar. Yo no lo juego con la impotencia, yo repito lo que dice. Pero está bien. Vos dijiste muchos Sí. politólogos, sí, es verdad, los leemos, analizamos cada cosa que nos dicen, lo debatimos para ver si Perdón, me podemos queda un hacerlo minuto de mejor. programa, pero yo creo que eso tiene una consecuencia. Es que el presidente queda demasiado expuesto. No hay un ministro de Economía que lo... Pero es que no hay salvadores en esto, Luis. Muchas veces le hemos leído decir, bueno, la referencia es cuando había un gran ministro. ¿Cómo no fue en esos momentos? Entonces, frente a eso... con alguno bien y con otro mal. ¿Cuándo no fue bien en la Argentina, Luis? Con la Baña hasta que Néstor Bueno, Kirchner un buen lo... ejemplo, recién lo hablaba, ¿no? De 1 a 4. Sí. ¿Cuánto ajustaron las jubilaciones hasta el 2007 en la Argentina? No sé. 0, Luis. 0. Entonces, claro que tuvieron superávit. No ajustar los que ahora se rajan las vestiduras a veces. No ajustaron las jubilaciones en 5 años. Entonces, siempre el punto no pasa por el corto plazo. Se pasa por la cuestión estructural. Y que coincido 100% en un punto que se plantea. Necesitamos acordar, necesitamos dialogar, necesitamos traer a la mesa las cuestiones reales, los números, no mentir, no hacer demagogia. Necesito unos segundos, sí. Porque le quiero preguntar, quiero terminar con usted diciendo qué cree que va a pasar mañana y pasado, que son horas importantes. Para mí difíciles, para usted no tanto, o hubo más difícil, no hay problema. ¿La inflación va a ser mayor de la que están planteando? Melconian habló de 25. Primero contesto la pregunta. ¿Es un momento difícil? Sí. Ah, bueno, era lo que había planteado yo. ¿Es el momento más difícil? No. Okay. La Argentina estuvo mucho peor que esto hace 2 años y medio. Hay que tener tranquilidad, porque el gobierno tiene las herramientas y el diagnóstico, comprende esa angustia y ese miedo, no le escapamos al liderazgo que se requiere y estamos seguros que vamos a salir bien. Ahora, con madurez, tenemos que sentarnos entre todos los dirigentes, en todos los que tienen una voz en esta sociedad y definir si van a tener responsabilidad o no. Porque ahí está la pregunta del millón. Si todos tenemos responsabilidad, esto tiene solución. Y estamos muy encaminados para eso. Mañana pasado usted vislumbra unas horas tranquilas. No, vislumbro que hay un gobierno a cargo
que tiene herramientas, un Banco Central que tiene herramientas, y por eso estamos tranquilos que vamos a estar al frente de este desafío. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Está así enérgico, enojado.